Bien, entonces recordemos, va el ovocito secundario ahí a través de la trompa de falopio y si es fecundado ocurre la segunda meiosis y como producto de la segunda meiosis el ovocito secundario se transforma en óvulo y en otro cuerpo polar, por lo que al final en el humano queda un óvulo y dos cuerpos polares. También recordemos que tanto como con la fecundación ocurre en la trompa de falopio, también comienza el inicio del clivaje, es decir, el inicio de la división en células del cigoto, que ya es la célula formada por la unión de los núcleos del óvulo y el espermatozoo. Y entonces este clivaje comienza, se forma la mórula y el blastocisto, y en unos 3-4 días llega al útero y ahí se implanta, para que siga el desarrollo embrionario. Entonces aquí hay algunos puntos importantes que resumen lo que hemos hablado. Como ya se ha discutido, el ovocito primario permanece detenido en profase 1 meiótica hasta que se ha avanzado en la ovulación, es que se reanuda la meiosis 1. La meiosis 2, que también se denomina meiosis ecuatorial, se da solamente si el ovocito es fecundado por un espermatozoo. Y mientras que en muchos mamíferos el cuerpo polar se divide y la oogénesis tiene 4 productos o 4 células, en el humano no lo hace y por lo tanto el óvulo va a tener, la meiosis va a producir solamente un óvulo y dos cuerpos polares en lugar de tres. Y aquí vemos en estos esquemas los cambios, vean cuando se produce el primer cuerpo polar, luego llegan los espermatozoides, ocurre la fecundación, ¿verdad? Y entonces el núcleo, el pronúcleo masculino, cuando ya ha entrado, se descondensa, se alinea con el pronúcleo femenino, se unen, forman de nuevo ahora sí un núcleo diploide para el cigoto y este comienza a dividirse, lo que se llama el clivaje, para formar la mórula y luego el blastocisto. Volvemos a poner la figura importante en donde recordamos cómo ocurren estos eventos, si son espermatozoides o si son óvulos en la espermatogénesis y en la oogénesis. En el caso de la fertilización, que es la unión del óvulo y el espermatozoo, recuerden que lo único que entra al óvulo es el núcleo del espermatozoo. El resto queda fuera, la mitocondria y todo lo demás. La fertilización ocurre porque ocurre una reacción que se llama la reacción acrosómica. Gracias al acrosoma es que ocurre esa penetración, porque vean que el espermatozoide tiene que atravesar eh, la corona radiata y la zona pelúcida para poderse fusionar con la eh, ovolegma o oolegma, que es la membrana plasmática del óvulo, y entonces eso se da gracias a la reacción acrosómica, como vemos acá en este esquema. Por un lado va ocurriendo la reacción acrosómica que permite la penetración y fusión de las membranas de tal manera que el pronúcleo masculino entra al citoplasma o plasma, se alinea con el pronúcleo femenino o núcleo del óvulo y entonces ya se forma el cigoto y comienza el clivaje. A la par de esto va ocurriendo que van llegando gránulos corticales que contienen enzimas y otros componentes, proteínas, y después de que se da la entrada del pronúcleo masculino, hay otra reacción, ya no la reacción acrosómica, sino una reacción que se llama reacción cortical, que va a formar aquí una membrana cortical o membrana granular cortical que ya va a impedir que un segundo espermatozoide entre, ¿verdad? Al óvulo, porque ya este óvulo está fecundado. Para que los espermatozoos puedan hacer esta reacción acrosómica, primero tienen que ser aptos, y ese proceso de volverlos aptos para que haya la fecundación se llama capacitancia o capacitación. En este caso está involucrado el ion de calcio, y ya los espermatozoos que sufren cambios en su membrana gracias al calcio y otras moléculas, se dice que están capacitados o que sufrieron capacitación y entonces pueden venir y realizar la reacción acrosómica que lo que va a hacer es liberar a partir del acrosoma una serie de enzimas hidrolíticas que van a permitir penetrar la zona pelúcida y llegar hasta la membrana, ¿verdad? Porque de eso se trata la reacción acrosómica. Y repito, la reacción cortical es después de que ha entrado el núcleo y entonces se forma una envoltura cortical que ya va a hacer que se forman esos granos corticales se funden, ¿verdad? Ahí en la membrana del óvulo y entonces ya
el óvulo no acepta a más espermatozoides, ¿verdad? O sea, forma una capa cortical que es impenetrable para otros espermatozoides. Esto se da también en la reacción acrosómica porque se tienen que degradar la membrana de la cabeza del espermatozoide y la membrana externa del acrosoma para que se pueda liberar la membrana interna donde hay enzimas hidrolíticas que van a realizar la reacción acrosómica. Es una reacción bastante compleja. El acrosoma libera proteínas como la acrosina, que es una proteasa que se parece a la tripsina, y otra enzima que se llama hialuronidasa, y estas dos hacen una serie de reacciones, ¿verdad?, que dan mensajes, eso se llama señalización, dan señalizaciones en las que también actúa muy importantemente el calcio desde el inicio. Y en el humano, la enzima esta acrosina se forma como una proenzima, una enzima que todavía, un zimógeno que todavía no está activo, que se llama proacrosina, desde que ya los espermatocitos están en el paquitene. Y la acrosina se localiza en la membrana interna de este acrosoma. Vean que ocurre una señalización compleja en la que glicoproteínas de la zona pelúcida comienzan esta serie de reacciones y entonces se abren canales, como por ejemplo este canal sodio-calcio, que hace que entre el calcio. Y el calcio es un gran señalizador, un gran mensajero intracelular. Este calcio va a activar otros canales de calcio y entonces el calcio sale del acrosoma, de tal manera que en el citoplasma se acumula calcio en todas direcciones, desde afuera del espermatozoide, desde al acrosoma. Y este calcio va a activar a segundos mensajeros como el AMP cíclico. El AMP cíclico va a activar a la proteína quinasa A y esta va a seguir actuando para que se incremente la cantidad de calcio. Y entre otras cosas, se incrementa la cantidad del calcio, aumenta el pH, se despolariza la membrana, en fin, es una serie de reacciones que van a hacer que finalmente se rompa la membrana del acrosoma y entonces termine de ocurrir la reacción acrosómica. Y entonces se liberan las enzimas, principalmente la acrosina y la hialuronidasa, penetran a través de la capa pelúcida, el espermatozoide puede llegar hasta la olenma o membrana del óvulo, se fusiona y entonces entra el pronúcleo masculino al ovoplasma. Esta figura acá es de lo que ocurre en la fecundación de un erizo, pero aquí es para ver que el calcio es tan importante incluso en la determinación de la direccionalidad del espermatozoide. Es importantísimo en un montón de cosas. Esta reacción acrosómica es exocítica, es decir, libera enzimas al exterior, que son las que terminan de hacer que se rompa la membrana pelúcida o la zona pelúcida y pueda penetrar el espermatozoide. Y vean que moléculas o cosas como el fluido folicular, el fluido del folículo donde está el óvulo, la progesterona, que es una hormona, y las glicoproteínas de la zona pelúcida van a ser inductoras de la reacción, van a empezar a hacer que entre calcio y el calcio va a hacer o que inicien muchas de estas señalizaciones que mencionamos. Como vemos aquí, la reacción de capacitancia es complejísima, involucra la entrada de bicarbonato, el bicarbonato entra a través de un cotransportador y entre otras cosas se va a hacer que suba el pH, se va a hacer que se active el AMP cíclico, como estábamos diciendo, que es muy importante también. El AMP cíclico va a actuar sobre los canales como CNG y también va a actuar sobre la PKA. La PKA es una proteína quinasa muy importante que va a activar también más liberación de calcio. Entonces tenemos que el calcio mismo hace que se libere más calcio. Y eso se llama una liberación de calcio estimulada por calcio. Y al subir el pH también se van a abrir canales de potasio y ocurre una despolarización de la membrana. Es como un chispazo y ese chispazo ayuda en la capacitancia y ayuda en la fecundación, por supuesto. También como producto de estos, vean que actúan varios procesos al mismo tiempo. Está la señalización del AMP cíclico, la señalización por calcio y la subida del pH, ¿verdad? Todo esto lleva a la activación de la PKA y también lleva a que haya una hiperactivación de la motilidad de los espermatozoides. Es decir, se vuelven mucho más móviles. Esto es para que uno de ellos logre moverse más y llegar hasta la olema. Entonces este proceso en el cual el calcio prepara al espermatozoo para que pueda realizar la reacción acrosómica se llama capacitancia. Y este esquemita nos dice que es bastante complejo y cómo es la capacitancia
a nivel de las células de mamífero, de los espermatozoides de mamífero. Y aquí vemos un esquema de una cabeza de un espermatozoide. Vemos aquí cómo los ligandos van a hacer que cambie la polaridad de la membrana, que la membrana se polarice, que haya estos potenciales de que suba el pH. Esto va ligado a que entre calcio, ¿verdad? El calcio activa al inositol fosfato o inositol 3-fosfato, que es un segundo mensajero, y al diacilglicerol, que van a hacer que haya liberación de calcio estimada por calcio y que se fusionen las membranas. Entonces ya decimos que empezó ya la capacitancia permitió la fusión de las membranas. Y vean que desde el acrosoma y desde el exterior entra calcio, ¿verdad? Esta ZP3 sería una proteína de la zona pelúcida que actúa como un inductor de estos receptores que están unidos a en el espermatozoo, que están unidos a proteínas G, que van a activar un montón de vías, ¿verdad? Entonces todas estas que hemos dicho también se activan muy probablemente los receptores para GABA, para glicina, por ejemplo, para acetilcolina, que van a seguir permitiendo que entre calcio. Y entonces esta bomba de calcio, esta cantidad de calcio va a terminar haciendo que se libere más calcio todavía del acrosoma y que entonces el acrosoma se termine rompiendo, liberando la acrosina y las otras enzimas proteolíticas que van a permitir que el espermatozoide finalmente pueda penetrar la zona pelúcida, llegar hasta el oolegma y de ahí que el pronúcleo masculino entre al ovoplasma o citoplasma del óvulo se fusionen y entonces este nuevo núcleo, que es de nuevo diploide, lo vamos a conocer como cigoto. Con este proceso terminamos la explicación, con este proceso de la reacción acrosómica terminamos la explicación de la fertilización y en una posterior clase hablaríamos de lo que viene después de que se formó el cigoto, que sería el desarrollo embrionario. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente.